pues tiene algún tiempo que quería compartir, de la cual los niños que vayan saliendo, mientras salen los niños, que muchos salieron de vacaciones, hay muchos jóvenes inclusive de vacaciones, familias de vacaciones, gracias a Dios por las vacaciones, pero alguien nos visita por primera vez en este lugar, levante su mano que venga de otro lugar, de otra ciudad. Dios le bendice. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendice. Ahora sí que unos van y otros vienen. Sean bienvenidos a este lugar. Si me pudiera mencionar de dónde viene, por lo menos, alguien que esté por ahí me diga de qué lugar viene y de qué iglesia viene, si es que se está congregando. Alguien que me pase el fax. Los que levantaron su mano, bueno, tendremos el gusto de saludarle al terminar la reunión. Busquen en su Biblia en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice así la palabra: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad bien las naves que tan grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en esta hora podemos escudriñar tu palabra y podemos entender lo importante que es nuestra lengua y las cosas que a veces con ella hablamos, decimos, y que a veces queremos refrenarla, pero ya está dicha, y hemos afectado a muchas personas. Hoy pues yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes para poder entender estos pecados de la lengua. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, podemos ver que si algo ha caracterizado el estado presente de la humanidad es la confusión. Hay confusión en la esfera, en el programa político mundial. Hay confusión en el aspecto moral. Hay confusión en el aspecto político nacional o internacional. Hay conflicto o hay confusión en la familia. Hay confusión en cada una de las áreas, tanto escolares como en la iglesia. Ha existido confusión porque a través de la lengua, cada uno de nosotros quizás vamos a poder retomar y poder afirmar lo que Dios nos dice para poder evitar todas aquellas cosas. Existe, repito, confusión en la esfera de la enseñanza. Hemos olvidado que la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Algunos educadores afirman que todavía podemos construir un nuevo orden en el mundo. Y prácticamente la gente que no conoce de Dios
está pensando en elefantes rosados, está pensando en algo, en un cuento de hadas, porque realmente cuando hemos visto tradiciones en nuestra herencia religiosa, el mundo educativo ha perdido el centro magnético y que ya no es capaz de marcar el rumbo por la cual la juventud debe caminar, porque se han inclinado a conceptos humanos, pero no a los conceptos de Dios. Y esto lo podemos ver no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. La verdadera sabiduría no puede existir apartada del temor de Dios, porque el temor de el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, es la confianza en Cristo Jesús. Muchos educadores hoy en día, hay escuelas que se dedican, por ejemplo, a educar hijos de acuerdo a diferentes filosofías. Una de ellas, ¿verdad?, es que el niño cuando entra a clases debe hacer lo que él quiera. Si quiere tirarse al suelo, que se tire; si quiere hacer tarea, que la haga. Y pues los niños son felices con este asunto, porque son conceptos de hombres que han tratado de educar a los hijos de una manera humana, y esto no es posible. Hay confusión en la vida política mundial, repito, en ella se pueden ver las más grandes enconadas divisiones de todos los que han observado durante varias de las últimas décadas, grandes y viciosas campañas mundialmente, y podemos ver una de ellas en los Estados Unidos, a donde la decadencia cada día va de peor en peor. Y cuando digo esto, no es para mencionar una nación. La nuestra no cantan mal las rancheras, como dicen por ahí. Pero el asunto se lleva a cabo para elegir a este o aquel individuo, aquel en el cual se promueve a través, muchas veces, de mentiras. Cuando estaba la promoción del presidente, con todo respeto, Obama, él hablaba de los migrantes, que iba, como era una persona pues de color y bueno, de su descendencia no es estrictamente americana, pero él es nacido allá, por supuesto. A lo que quiero referirme es que él prometió muchas cosas, de las cuales poco a poco se ha ido retractando. Y no lo vemos allá, sino lo vemos también en nuestro país, y lo podemos ver en todos los países del mundo. El ciudadano ordinario se encuentra confundido de todo esto. Los hombres en la vida política, en la vida escolar, en la vida financiera, en cualquier tipo de vida, hacen afirmaciones un día y cambian por completo su punto de vista al día siguiente, con el propósito de agradar a algún otro partido político del país, y lo que hacen solamente es poder ganar votos. Yo no estoy hablando aquí de política, yo estoy solamente diciendo cuántas cosas se dicen en una campaña y cuántas cosas se hacen. No es el momento de criticar, sino por eso es que queremos hablar de esto, porque lo que nosotros debemos hacer es orar por aquellos que van a tomar los puestos, para que Dios les revele o conozcan de Dios, para poder hacer una mejor patria en cualquier parte del mundo. La integridad moral y la veracidad parecen haberse desaparecido. No hay moral, no existe la moral. Hoy un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer, y no hay ningún problema, sabiendo que Dios hizo al hombre y a la mujer para que tuvieran un pacto y vivieran para toda la vida y fueran
prosperados con hijos. Mas, sin embargo, usted puede ver en el área artística, el área profesional de aquellos que hacen las películas, usted puede ver todo lo que se está desenvolviendo. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? ¿Qué es lo que están escuchando los adolescentes, los niños, los jóvenes? Pues todo eso, ya la moral se perdió totalmente. Ya no tenemos estadistas que defiendan lo que pretendían, sino estadistas que están caminando para obtener algo para sí mismos. Antes el estadista era alguien que pensaba en los demás para servir a los demás. Ahora solamente piensan en sí mismos. Uno de los problemas básicos reinantes en el mundo entero es que ya no tenemos confianza los unos con los otros. Se ha perdido la total confianza. No lo diga, pero piense en su mente. ¿Tiene usted confianza en la política internacional? ¿Tiene usted confianza en la política nacional? ¿Tiene usted confianza en cómo van a proceder cada uno de los diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales, comisarios ejidales? ¿Hay confianza? No existe la confianza ahorita. Hemos perdido la confianza en la veracidad y en la integridad de otro hombre. En el campo internacional no podemos creer la palabra de nuestros no podemos creer las palabras de nuestros enemigos, y ellos dicen que no pueden creernos a nosotros. Finalmente nadie cree nada. Algunos de nuestros jefes están mirando a través de los lentes, repito, color de rosa, y olvidan las palabras de la Biblia que dicen: todo hombre es mentiroso. Nos incluye a la iglesia también. Todo hombre es mentiroso. Hemos puesto nuestra confianza en los hombres en vez de poner la confianza en Dios. Jesús dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. El enemigo se ha enseñoreado en todas las áreas, en todos los ámbitos, porque él es el padre de la mentira. Por lo tanto, podemos ver que cuando aprendemos que el diablo está dirigido a las vastas operaciones mundiales, como hoy podría ser el comunismo, ellos actúan sobre la suposición de que se repite una mentira y se vuelve a repetir, y es suficiente el número de veces y la gente lo va a creer finalmente. Al parecer, desde hace no sé cuántos años, la isla cubana, o Cuba, por decir así, pensaron que iban a ser un lugar a donde todos iban a tener, porque todos iban a trabajar para un bien común, pero resulta ser que solamente los que tienen dinero son los que viven bien y los demás no viven bien. Entonces, ¿qué sucede en esto? La Biblia tiene tanto que decir acerca de la mentira como lo que dicen acerca de cualquier otra cosa. Santiago dijo: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, en Santiago 3:6. Entre los grandes problemas de los cristianos, entrando ya a nuestro territorio, se encuentran los pecados de la lengua. Si alguno puede dominar su lengua, entonces podrá dominarse a sí mismo. La blanda de respuesta quita la ira, y lo sabemos, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, podemos mirar que si alguien puede dominar su lengua, entonces podrá dominarse él mismo. El problema es cuando viene el comentario, se le agrega un pedazo más y luego es teléfono descompuesto. Algo que se dijo así, acá viene siendo, ya mató a 100. Y quizás fue un accidente imprudencial. Pero el teléfono descompuesto, porque le va agregando mentira tras mentira. Cuando viene ya a ser el asunto, y es un teléfono descompuesto. Y seguimos el curso de ello, porque yo creo que yo lo he hecho y usted y muchos hemos seguido el curso
de algo que no está comprobado, que lo hacemos una verdad. Así es exactamente. Cuantas más veces se repite una mentira, se va a hacer una verdad. Si alguien puede vencer la lengua, entonces podrá estar seguro que tendrá una real y duradera victoria. Repito, si alguien puede vencer la lengua, entonces podrá estar seguro de que tendrá una real y duradera victoria. ¿Quién quiere vivir aquí en victoria? Levante su mano. Es solamente refrenar la lengua. Si vamos a hablar, que sea para bendecir. Es difícil. Por eso por la mañana nos levantamos y decimos, Señor, perdóname. Pero el asunto no es pedir perdón tanto, que es importante. El asunto es dejar de empezar a vencer aquello para que entonces se convierta en una victoria. Santiago dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. ¿Cómo es posible que un elefante se pueda domar, que un delfín se pueda domar y hacer todas las peripecias que hace, y salir y echarle agua a la gente? Todo eso es enseñable. Alguien que no tiene inteligencia, pero tiene algo en que los hace. ¿Cómo se puede dominar, cómo se puede amaestrar o dominar una cobra? Una víbora de esas del desierto, allá en Israel, por ejemplo. Una persona puede saber cómo tomarla y cómo dominarla. Y se ha podido dominar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Hay muchas manifestaciones de los pecados de la lengua. Y yo agarro mi parte, usted agarre la suya. ¿Sale? Porque aquí que diga que de esta agua no debe beber, ya la bebimos y creo que la seguimos bebiendo. Pero la idea es dejar. Porque si queremos una victoria, entonces vamos a ser victoriosos, y al refrenar nuestra lengua, vamos a ser victoriosos y vamos a poder refrenar todo nuestro ser. Vamos a poder dominar nuestra vida, no a base de impulsos, de enojos, de gritería, de insultos o demás. Hay muchas manifestaciones de los pecados de la lengua. El enojo es una de ellas. ¿Quién no se enoja aquí? Levante su mano. Mire, hermano, Dios te bendiga. Se lo voy a preguntar a su familia y a su esposa, si tiene. Pero no va directo en el asunto. Sabemos que el enojo es así. Pero cuando refrenamos, para enojarse, ¿qué tengo que hacer? Decirle, ya me tienes hasta acá. Y ya le dice tres cosas más difíciles, ¿no? Porque finalmente el enojo es algo de la abundancia del corazón, habla la boca. Aunque el enojo es una de ellas, aunque la ira o el mal genio es un pecado del espíritu, el enojo, la ira, es un pecado del espíritu. En un sentido primario, acontece muchas veces que al parecer el dominio de la lengua se considera como un pecado de la lengua. Acontece que muchas veces que al parecer el dominio de la lengua se considera como un pecado de la lengua. Hay muchas variedades de la ira. Vaya usted apuntando. Yo apunto lo mío, yo ya lo subrayé. Tales como la indignación. O sea, nos indignamos. Y usted dice, es que yo nunca me he indignado. Pues pase por un bache y dese duro ahí. Y usted se va a indignar. ¿Qué va a decir? Estos políticos. Yo que le di mi voto. La irritación va una tras otra. Primero es la indignación, luego la irritación, viene la impaciencia, viene la vejación, viene el odio, la expresión, el resentimiento, la pasión, el mal humor, la rabia, el furor,
y estas cosas expresadas con toda clase de coléricas palabras que se extienden desde la palabra fríamente picantes y llenas de sarcasmo hasta que las dice que son pecados hasta que las que brotan candentemente con la flama de la ira, de la furia, Dios las considera a todas y dice que son pecados en su presencia. Al tener cuidado cada uno de nosotros, que debe ser como un taller diario, que si de alguna manera esto salió de mi boca, si pudiéramos ir de 500 a 400 y de 400 a 300 y de 300, ir bajándole 3 rayitas a este asunto, vamos a lograr, si no al 100%, vamos a lograr cada uno de nosotros de poder refrenar nuestra boca y no tener estos pecados en su presencia. Porque esto nos quita muchas cosas. Nos quita la paz, nos quita la relación con Dios, nos quita el decir, yo nunca voy a cambiar. Y es lo que quiere el enemigo, precisamente, que piense y se crea la mentira y se la repite en su mente y decir, no voy a poder, no voy a poder. ¿Y sabe qué? No voy a poder. Cada expresión de ira está llena de peligro. Aún la forma más noble de la indignación, porque ha dicho que si se tiene la razón, no hay motivo para perder el dominio en sí mismo. Aún teniendo la razón, no hay motivo para perder el dominio de sí mismo. Pero nos agarra un atravesado, se nos cierra un taxi. ¿Se le ha cerrado un taxi por ahí? Y si no lo baja de algo, lo baja de alguna forma, le dice algo. Y si se está equivocado, nada se aventaja con dar rienda suelta a la lengua. Puede ser que realmente haya algo que lo inspire a hacer eso, pero de todas maneras, nada se aventaja con dar rienda suelta a la lengua. Las palabras iracundas nunca han mejorado una situación. Nunca. El problema está en que muchas veces el estudiante llega a casa y ya le marcaron que este concepto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y ya va como irritado, llega a su casa, le hablan y explota. O viene uno del trabajo y explota. Me hizo enojar el cobrador, bueno, le hizo enojar porque le fue a cobrar. O X, explota. Entonces, el hombre más sabio del mundo declaró que el que tarda en airarse es de gran entendimiento. El que tarda en airarse es de gran entendimiento. Mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. Yo quisiera que esto lo tomáramos no como una marcación, porque el que está hablando pues se ha enojado y se enoja, y cualquiera lo hacemos, pero el asunto es que es un pecado en el espíritu. O sea, estamos siendo necios. ¿Y la necedad sale con qué? Con vara. El Señor nos permite, y un día Él se levanta muy contento, dice, bueno, pues voy a tratar este asunto con Javier, y no me hace caso, no ha entendido, pero yo lo amo, como lo ama usted y nos ama a todo el mundo, pero nos pega un pequeño tratamiento. Dejan a Javier sin trabajo, y ahora, Señor, ¿y dónde estás? No, ¿dónde estás tú?
yo he querido que hagas estos cambios, pero no ha sido posible. Y como te amo, pues te tengo que disciplinar. No es una amenaza. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, el enojo. Para que haya un pleito se necesitan dos personas. ¿Estamos de acuerdo? Enójese contra la pared. Pues no va a poder. Tiene que enojarse con una persona. Y si le da una blanda respuesta, en vez de entrincarse con el problema, ¿qué va a suceder? Que se va a mitigar el furor. Proverbios 15:1 así lo dice. La Biblia vuelve a decir, ¿cuál es la ira? ¿Cuál es la ira? E impetuoso el furor. Proverbios 27:4 en la segunda parte. Jesús dijo, en Proverbios 27, pero Jesús dijo también, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno del fuego, de fuego. Entonces Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Entonces, no es algo que tenga que desarraigar al 100% porque no va a ser posible. Vivimos en nuestra carne, ¿verdad? Mas sin embargo, si sometemos nuestras carnes al Espíritu, algo va a compensar, o la mayor parte, y entonces, si nos airamos, pues tenemos que pedir perdón. Que no llegue hasta el otro día, sino que en la misma tarde pueda estar a cuentas. Pero el estar a cuentas no es decir, ¿sabes qué? Sé que la regué, perdóname. Sí, hombre, sí te perdono ya. Pero al día en la mañana es lo mismo, el día en la tarde es lo mismo, el día vuelve en la noche es lo mismo, y eso prácticamente no está haciendo ninguna actitud de cambiar este asunto. Muchos cristianos excusan su mal humor en diferentes formas. Algunos de ellos dicen, entre los más rebeldes, en efecto, se sienten orgullosos de un espíritu ingobernable. ¿Ha oído decir que una de las excusas más comunes es la de atribuir el mal genio a los nervios? Es que estoy nervioso. Por eso grito, por el que estoy nervioso. Y no es así. Haciendo así de una falta y un pecado en un achaque. Estoy nervioso. Considérame porque mis nervios me traicionan. ¿Qué va a hacer? El asunto es que a veces encubrimos aquellas cosas. Es mucho mejor reconocer el pecado, arrepentirse, confesarlo, dejarlo y humildemente dar satisfacciones de él. La Biblia enseña que Dios puede dar victoria en la línea de las más grandes derrotas. Cuando una persona puede decir estoy derrotado, Dios puede librarle de una victoria en esa línea, porque sabe su necesidad, conoce su temperamento, sabe quién es. Y se lo demostró con Pedro, por ejemplo. Pedro era impetuoso, era impulsivo, era tremendo. Pero ¿dónde queda un Pedro después de que niega al Señor y después de que recibe el Espíritu Santo? ¿Qué sucede con Pedro? Es una persona sí impulsiva, pero dominando su propio ser y haciendo lo que Jesús decía que debería de hacer. Entonces se volvió una persona tranquila, sí fuerte, sí impetuoso, pero controlado. Esa es la idea. Otro pecado de la lengua, y es muy común en todo el mundo, es la blasfemia. El tercer mandamiento declara: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está en Éxodo 27. Una de las cosas más
importantes en el lenguaje hoy en día es la blasfemia, la maldición, el tomar el nombre de Dios en vano. Muchos jefes, hablando en la política mundial, y hombres que ocupan puestos de importancia, son dados a maldecir y a blasfemar. En las aulas de los colegios y en las universidades, muchos profesores son culpables de usar el nombre de Dios en vano. Le ponen la teoría de Darwin, le ponen... Dios no existe, entiéndanlo, disfruten de su vida, gocen, hagan lo que quieran, ustedes son Dios mismo. Y eso en muchas escuelas, sobre todo en las universidades, se estila esto. Son culpables de usar el nombre de Dios en vano y presentarlo así, un pobre y terrible ejemplo de los alumnos a quienes están tratando de enseñar. Porque lo leyeron en un libro, porque así lo concibieron, creyeron lo que decía el libro, y cuando tú te dices una mentira 1000 veces, te la crees, y entonces empiezas a creer que realmente eso es, y lo empiezas a compartir. En las escuelas es muy notorio esto. Muchas personas se llaman o se dicen ateas. Personas que de alguna manera no creen en Dios y blasfeman de Dios y aparte que blasfeman, no toman en cuenta el nombre de Dios. Muchas personas maldicen para asombrar a las personas que los rodean, pero para servirles, para tratar de deshacer de un complejo de inferioridad o sencillamente para exhibirse. Pero la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces están los compañeros de escuela o se está en el trabajo o X y se escucha un cuento de subido de color, por ejemplo, y a veces no nos quitamos porque nos da pena decir: ay, este es un santurrón. Pero finalmente, lo que debemos hacer es solamente hablar algo que edifique. Si se juntan 50 mujeres ahí en Tox a tomar un café, en vez de contarse todos sus chismes y sus infidelidades de los esposos y lo mal que andan y todo eso, ¿por qué no hablan algo que valga la pena? Algo que edifique a la otra persona. Simple y sencillamente porque eso no lo conocen. Y usted y yo que lo conocemos, esa es la labor. Es precisamente la labor. Y cuando podamos bajarle a la ira, al enojo, a los celos, a la envidia, a todas esas cosas, vamos a poder hablar de lo que Dios dice en su palabra, y nos los van a creer porque no nos vamos a meter en ningún chisme, en ningún comentario, en algo que va a afectar a otra persona. Porque finalmente, sea cierto o no sea cierto, como dicen, ¿y a mí qué? Yo lo que deseo es que mi vida sea transformada. Oro para, si acaso sea cierto o no sea cierto, para que Dios le dé la habilidad a la persona para salir de ese problema, que se arrepienta, y oro por ella y se acabó. Pero si voy y esto lo comunico a otro hermanito o a otra hermanita, la verdad, y suele suceder que hacemos, repito, un teléfono descompuesto, y cuando llega la verdad, ya no hay casi nada de verdad. La Biblia enseña que un hombre no puede gobernar su lengua, puede gobernar toda su personalidad. Si usted no puede dominar su lengua en cuanto al maldecir, la Biblia enseña que estamos, cada uno de nosotros, esclavizados, y que al maldecir es un pecado del cual usted y yo somos culpables ante Dios. Cuando nosotros compartimos, nos esclavizamos a ello.
entonces lo que vamos a hacer es que somos culpables ante Dios. Hay lenguajes en el mundo con riqueza de vocabulario, pero aún así hay lisiados verbales que tienen que cojear con muletas de palabras sospechosas que los lanzan al infierno, según nos dice la Biblia. Otro pecado de la lengua que prevalece en todo el mundo, que es la raíz de muchos de nuestros problemas actuales, es el pecado de la mentira. ¿Cuántas veces mentimos al día? La Biblia dice, no mentirás. Y la verdad, yo creo que hemos pasado por ahí, aún conociendo de Cristo. ¿De qué se trata esto? De entender que dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Lo que confesamos con nuestra boca será hecho. Si confesamos maldad, se va a reproducir. Quiere decir que la mentira en los 10 mandamientos condena el falso testimonio, y el Señor ordenó directamente a Moisés y al pueblo de Israel que no mintieran los unos a los otros. La señora llega, ¿por qué llegaste tarde? Pues es que estuve platicando con el jefe de los problemas que tenemos ahorita. Pero si te vieron en talks con un amigo, ¿cómo es posible? Ya me cayó en la mentira. Y como esas, muchas mentiras. No hablo de aquí para allá. Creo que esto nos sirve a todos en general. El apóstol Pablo hace eco a la misma palabra cuando dice, no os engañéis. La Biblia entera condena la mentira como uno de los pecados más graves. Uno de los pecados más graves. Pone la mentira al lado con el asesinato y el adulterio. Se han dicho mentiras en campañas políticas, de las cuales serán responsables los jefes de la política ante el juicio de Dios. Se hacen promesas que no hacen jamás. Intentarán cumplir y solo las hacían para ganarse votos y la influencia de los delegados o del pueblo. Que Dios tenga misericordia. ¿Cómo podemos limpiar el mundo de tanta infección de mentira? Hablad verdad. Y a veces la verdad duele. ¿Tomaste esto, sí o no? No, y adentro sí. La mentira no se relega solamente en el campo de la política, existe en la esfera de los negocios o en los intercambios sociales. ¿A cuántas personas ha oído contar sin ruborizarse las mentiras que ha dicho para poder salir con ventaja de algún aprieto? Muchos cristianos son culpables de mentir. Hablar, ¿qué dice? Cara a cara. Y hablar con verdad. No nos es fácil. Si usted se hace un análisis personal, yo para compartirlo me hice un análisis personal, y de alguna manera hay cosas que son entre verdades y mentiras, y uno lo sabe perfectamente, pero dice, bueno, es para que no se entere, o es por el bien de él, o es por mi bien, o es por el otro, pero una mentira es una mentira. Y es una cultura también decir verdad. Me comentaba Luisa que en los tiempos que ella estuvo en Estados Unidos estudiando, me decía que todos se quedaban haciendo su tarea, su examen final en el aula. La maestra salía, la monja salía, salía y regresaba y decía, había latinos, había americanos, había centroamericanos, pero el mexicano se las gasta solo, ¿verdad? ¿Quién copió de su compañero? Y 2, 3 personas nativas de los Estados Unidos se pararon y dijeron, nosotros copiamos.
Ven a los exámenes, tienen 5. ¿Quién más copió? Después de eso, pues ¿quién se va a atrever a pararse, verdad? Se pararon 2 personas más. Pero notamos, o se puede notar, de que en aquellos tiempos, yo no sé ahora, si le preguntan a un americano si de alguna manera copió, diga que sí o diga que no. Pero es una cultura, pero también es una cultura la mentira. Por eso es que debemos librarnos de ella. Y el enemigo se ensaña. Y se ensaña, ¿sabe con quién más? Con los hijos de Dios. La mentira es general, completamente es general en el mundo entero. Y podemos mirar que para poder salir de la mentira tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que arrepentirnos. Algunas personas harán un esfuerzo para no mentir, pero si circunstancias se vuelven comprometedoras, muchos no vacilan en tomar el camino de la mentira para salir de su dificultad, considerando ellos que han escogido entre el menor de los males, pero no es el menor de los males. No mentirás. El otro mal sería, según su opinión, las consecuencias que vendrían de admitir la verdad. Cuando se admite la verdad, lógicamente que va a haber un castigo. Si aparece una persona muerta enfrente, por decir, y andan buscando quién fue, ¿usted cree que la persona va a decir, yo fui? Pero la verdad siempre va a traer, inclusive en las leyes, cuando tú dices la verdad, lo confiesas y lo dices, te bajan sentencia. La verdad siempre va a ser premiada. A todo cristiano se le dice que debe evitar la mentira y tener desconfianza de los que la practican. Muchas personas han preguntado qué es lo que es una mentira. Una mentira es cualquier clase de engaño premeditado. Podríamos pensar también, bueno, no lo premedité, lo dije nada más. Cuando hemos puesto el ejemplo que llega su comadre a la casa, abre el niño, le habla por teléfono, perdón, y le dice, mami, te habla tu comadre, dile que no estoy. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo y está haciendo mentira a su hijo. Le está enseñando la mentira. Entonces, el decir verdad, dile que ahorita no la puedo atender. Tan tan. ¿Cuál es el problema? Si no quiero hablar con ella, le digo la verdad. Si no hay un intentarlo engañoso, entonces no es mentira. Pero si se le hace pero si hace el esfuerzo de dejar una impresión contraria a la verdad, entonces sí está mintiendo. ¿Cuál innumerables son las falsedades preparadas cada día en los negocios y en las relaciones sociales? Con palabras, miradas, acciones, los hombres toman el dejar impresión sobre otros por razones egoístas que son contrarias a la verdad. Si usted es culpable de mentir, debemos de orar, ¿verdad? O yo, debemos de orar a Dios porque usted lo confiese y dejemos de mentir el día de hoy. Solamente es una práctica diaria. Si se habla de cultura, bueno, cuando digo cultura es que en determinados lugares es una cultura el mentir, o sea, es parte de la vida. Pero en otros lugares no. La Biblia nos avisa que el que se da al falso testimonio no dejará de ser castigado, y el que habla mentira no escapará. Jesús dijo,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contamina al hombre. En otras palabras, Jesús pone el mentir al lado con todas estas terribles pecados. El que adultera, el que se emborracha, el homicida, el fornicario, es igual que el mentiroso. O sea, no debemos de minimizar la mentira. Y siempre vamos sobre la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos. Pero la mentira es totalmente igual como él la compara en Mateo 15, 19 y 20. Terminamos con esto. Otro pecado de la lengua que prevalece entre los cristianos es el pecado de la crítica. Pero aquí lo decimos con confianza porque ese sí ni la tenemos, ¿verdad? No es parte de la iglesia esta, en otras sí. La crítica. Pero vamos a verlo de todas maneras. Vamos por todas partes sacando las pajas de los ojos de nuestros hermanos cuando tenemos una viga en nuestros propios ojos. Sí podemos criticar a los demás, pero la paja que tenemos la viga que tenemos en nuestro ojo, no nos damos cuenta de ella. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís vas a ser medido. Y agregó: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Quiere decir que a veces la crítica va sobre las personas y vemos las pajas en el ojo ajeno, pero no vemos lo que tenemos en nuestro ojo, una viga grande que no nos deja ver. Este consejo de Cristo no quiere decir que no debamos darnos cuenta de la maldad ajena, sino que debemos contender primero con el mal proceder de nuestra propia vida, primeramente. Hay muchos cristianos que no se atreven a hacer ciertas cosas mundanas, pero al mismo tiempo están llenos de orgullo. No hacen cosas mundanas, pero están llenos de orgullo, de chisme, de malicia, de pecados del espíritu, que son cosas mucho más mundanas y pecaminosas ante los ojos de Dios que algunas de las faltas visibles, mundanalidad y cualquier cosa que se interpone entre el cristiano y Dios. Otro pecado más es y todo se hace con la lengua, ¿verdad? Se juzga, se critica, se murmura. La Biblia dice: haced todo sin murmuración ni contiendas. Hacerlo todo sin murmuración ni contiendas. Finalmente, ¿qué es una murmuración? Puede ser cierta o puede ser falsa. Entonces, el momento que murmuramos, lo contrario que debemos hacer es orar, porque de esa manera no pecamos. Porque si seguimos la murmuración, no, sí es cierto, porque en verdad la regó toda. Hizo esto, aquello, y estamos viendo la paja, pero la viga, esa no la vemos. El único remedio que se puede encontrar para la murmuración es orar sin cesar. Otro pecado de la lengua es el lenguaje obsceno. Donde andemos, vamos a escuchar lenguaje obsceno. Si de alguna manera tenemos una amistad cercana o tenemos un grupo de amigos que no son cristianos, lógicamente que van a decir groserías. Y de repente queda fijado en la mente
alguna obscenidad y paz, en el momento oportuno, sale esa palabra. Entonces, la Biblia nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otras palabras, no permitas ninguna palabra obscena salir de tu boca. Los cuentos impuros, los chismes, por todas partes deben ser evitados. Por los cristianos, evitados como si fuera una peste, no entrar en ellos. Los problemas del mundo se pueden resolver de la noche a la mañana si el mundo pudiera tener la victoria del dominio sobre la lengua. Se acabarían muchas cosas. Ciertamente nos indigna, nos enferma, nos da coraje mirar cómo están las cosas. Pero, ¿qué podemos hacer solamente con señalar las cosas? Si con eso fuéramos a pavimentar con concreto hidráulico toda la isla, pues qué padre. Pero sí tenemos la urgencia, necesidad de orar para que las personas cambien, para que yo cambie, para que las personas cambien. Pero, ¿qué nos ganamos con decir lo que hoy pueden estar haciendo cualquier tipo de autoridad? Llámese escolar, familiar, política y demás. ¿Qué nos ganamos? ¿Qué se gana un hombre diciendo, de veras, ya me tiene harto mi mujer, ya sus nervios me tienen cansado, la menopausia ya está en su 3er grado, y le dice uno cuánta cosa? Si se fuera a sanar con eso, bendito sea Dios, pero no es así. ¿Qué tal si se entiende que es parte de un proceso de la vida y decir, bueno, si esta consecuencia de la vida, que es la menopausia, se la hago más leve, llevándole a un médico, haciendo determinadas cosas, aceptando el problema o la circunstancia, entonces eso tiene más valor todavía. Pero si le echamos más crema y se encuentra a su compadre o a su amigo, no, es que ya, yo creo que va a divorciar, ya pronunció la palabra divorciar, que nunca se menciona esa palabra porque el diablo la agarra así. Supongamos que no existe la ira, que no existe la blasfemia, que no existe la mentira, que todos dijeran verdad y que cada palabra en cada palabra, que nadie murmurara o se quejara. Supongamos que nadie hablara cosas feas, sucias. ¿Qué diferente sería el mundo? La Biblia dice, porque donde hay celos, contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, del 16 al 18. Entonces sí se cambiará el mundo, así sí se podría cambiar al mundo, pero ya estaremos hablando de que solamente la palabra de Dios nos puede dar la capacidad de poder hacer las cosas mejores en este mundo. Si somos culpables de estos pecados, tendríamos que rogar al Señor, confesarlo, dejar los pecados, pidiendo perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que en el transcurso desde el nacimiento hasta los 80, y hasta los 70, y los más robustos hasta los 80, y ponga que una gracia de Dios le llega a los 90, ya por gracia de Dios. Quiere decir que todo eso es limpieza de nuestra vida para llegar
y Él nos puede decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio. Quizás no pasemos con 10, quizás con 9, con 8. El Señor sabe que tenemos la capacidad de cambiar y Él nos ayuda y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este momento usted y yo podemos arreglar cuentas con Dios, podemos entregar nuestro corazón, la lengua a Cristo. Hoy usted y yo podemos darnos toda la personalidad de Cristo y así nacer de nuevo. Usted y yo podemos tener el poder sobrenatural del Espíritu Santo que le puede dar la victoria sobre la lengua. Que nos puede dar la victoria sobre la lengua. Es cosa de decidir. ¿Que no va a volver a mentir? Bueno, de mí mismo yo no lo creo. Pero de 1000 que vengan a ser 4 y arrepentirme de esas 4, eso ya valió la pena. ¿Se da cuenta? Ahora, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar. En el campamento se hizo un llamado y en mi corazón realmente fue así, me impresionó el punto de decir, quien no haya mentido, quien de alguna manera su práctica sea la mentira, pase al frente. Y yo sentía de parte de Dios que eran 3 personas. No digo que no haya mentido, porque todos hemos mentido, sino que sea su práctica diaria. Pasaron un joven y 2 jovencitas. Y realmente había una tristeza en ellos. No les dio pena pasar, sino me dijo una persona, uno de ellas, me dijo, ore por mí porque yo deseo dejar de mentir. Si está tu deseo en el corazón, ora tú y luego yo oro por ti. Y clama a Dios y Él te va a responder. Y era realmente como un gemir, como un llorar, como decir, ya no más mentiras. Y luego que ella lo hizo, se arrepintió, pidió perdón a Dios. No le importó que estuvieran todos sus compañeros alrededor de la fogata. Dice, pero yo le pido en el nombre del Señor que usted ore por mí. Y comencé a orar por ella. Y así como una regla, sin tocar ni empujar, porque uno empuja, ¿no? Solamente digo, Señor, tú la conoces, sabes su corazón. Y sin que hubiera nadie atrás, cual regla cayó. Pero hubieran visto su cara, luego ya que se levantó, una cara radiante, que dijera yo que ya no va a volver a mentir. Pues no, pero ya hay un principio de arrepentimiento, de saber que la mentira es igual que el adulterio, de saber que la mentira es igual que la fornicación. Así es que, pues, solamente no voy a hacer ningún llamado, no tenga temor, solamente le voy a decir, pongámonos a cuentas con Dios. Y recuerde que nuestra lengua tiene poder y que todo aquello que juzguemos, que critiquemos, que murmuremos, vamos a estar mirando la paja en el ojo ajeno y no vamos a estar viendo la viga que tenemos en nuestro ojo.